De nuevo, Shalom Ejimia Hayot. Pasa a ustedes, hermanos y hermanas. Te saluda con mucho gusto tu servidor Alejandro. Deseo que estés muy bien, con mucha bendición del Padre Celestial. Y en esta ocasión te traigo un tema con base al Tanaj, a la Biblia, que le he titulado El falso don de lenguas. Es un tema hecho con amor para tu vida. Espero que te sea de edificación, de restauración, que podamos seguir conociendo más la palabra de nuestro amado Creador, y pues que sea para su honra, en el nombre grande de Yahshua. Amén. Probablemente hayas estado en algún sitio cristiano, y aquí abro un paréntesis: la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Probablemente hayas estado en algún sitio cristiano donde te hayan mencionado que hablan en lenguas, y en algún momento el líder del sitio o el que esté al momento en el micrófono o que tenga la palabra haya pronunciado frases como la siguiente: Arrababasei, Elohim reprenda eso. Y supuestamente pues este suceso es lo que ellos le llaman hablar en lenguas, pero veamos de dónde sale todo esto y si se sujeta al Tanaj. Para eso vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 2, versos del 1 hasta el 13. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí hago un pequeño contexto. Están los Shaliachim observando una fiesta que aquí en griego viene como Pentecostés en esta traducción, que en el Strong griego, que es el número 4005, viene como Pentecosté. Aquí está la transliteración y significa quincuagésima, o sea, 50. Esto es lo que quiere decir. Pero es una fiesta que los apóstoles están observando, que viene en la Torá, que es conocida como Shavuot, que es el plural de la siguiente palabra. Permíteme un momento que cargue, por favor. Es el Strong hebreo número 7620. La palabra es Shavua. Aquí está la transliteración y significa semana o 7, pero en este caso aplica para semana. Y es que se celebra el día 50 después de contar 7 veces 7, que en total da 49. Y esta es la observación que están realizando, que es cuando Moisés sube al monte Sinaí para bajar con las 2 tablas de las 10 palabras, conocidos como los 10 mandamientos. Aunque lo que viene en la escritura, y vayamos a verlo, es en Vayikra, se traduce como y llamó, es el libro conocido como Levítico, capítulo 23, es en el verso 16, permíteme encontrarlo, aquí está el 14, 15, 16, comienza aquí, pero nada más me voy a enfocar en la palabra que es más adecuada para dicha fiesta, que es esta, Hamishim, que traducido significa 50, y es la observación que se hace, es la fiesta de Shavuot. Te reitero, se traduce como semanas, y es lo que en el griego pusieron como Pentecostés, que es 50, y es en referencia a esos 50 días, a esos Hamishim, donde se observa dicha celebración, que es para recordar la entrega de la Torá a través de Moshe al pueblo de Israel. Entonces ya tenemos el contexto y lo que están observando los Shaliachim. No es una fiesta cristiana, es una fiesta que viene en la Torá de Elohim. Luego tenemos que en el verso 2 de Hechos 2 dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí estaban en el aposento alto donde celebraron el último Pesach con Yahshua. Luego dice el verso 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí vuelvo a hacer otro paréntesis en la palabra lenguas, que en singular en hebreo sería Lashonim, y en plural sería la siguiente palabra.
Aquí la tienes, es el Strong hebreo número 3956, Lashon, la transliteración, y significa lengua como tal, el órgano del cuerpo, pero también es hablar, hablador, hablar, lengua, lenguaje, o sea, idioma. Continuemos con el capítulo de Hechos para ver qué es lo que se desapareció, qué ocurrió con los Shalahim, los apóstoles, los enviados. Vamos al verso 4, dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, el Ruach, les daba que hablasen. Aquí tenemos en lenguas, y ya lo vimos que es en otros idiomas. ¿Cuáles eran estos idiomas? Vamos a verlo más adelante, sigamos leyendo. Dice el verso 5: moraban entonces en Jerusalén Yahudim, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y aquí surge otra cuestión. Dice que moraban en Jerusalén Yahudim, pero que eran de todas las naciones bajo el cielo. Y esto es porque, debido al exilio, pues muchos Yahudim habían nacido ya en otros lugares que no eran Eretz Israel, o sea, la tierra de Israel, pero que conservan esa nacionalidad pues por sus padres. Vamos ahora al verso 6, dice así: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí sería en su propio idioma. Y aquí surge otra cuestión, y es referente también al verso 5, debido a que estos judíos, estos Yahudim, habían nacido en otras naciones, en otros países que no eran la tierra de Israel, pues habían adoptado como base otros idiomas que no eran el hebreo. Por eso dice que les oían hablar en su propia lengua. Ahora sí, vayamos a ver qué idiomas eran. Dice en el verso 7: y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Otro paréntesis aquí, ya que a los galileos se les tenía considerados como poco inteligentes, no muy preparados, no muy letrados, y aquí lo sorprendente es que estaban hablando otros idiomas, precisamente los Shalahim, los apóstoles, sin tener esa preparación en cuanto a la escuela en aquel tiempo para dominar dichos idiomas. Avancemos y vayamos al verso 8, dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, o sea, en nuestro idioma, en la que hemos nacido? Y este verso confirma todo lo que les he venido explicando en los anteriores. Verso 9, dice así: y estos son los idiomas. Dice el verso: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Y bueno, estos que decían esta frase es porque todavía no habían comprendido la revelación de la fiesta de Shavuot, en donde recibiríamos esto, los idiomas que vienen mencionados aquí: partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Cirene, romanos, cretenses y árabes. Y reitero, aquí dice en nuestras lenguas, porque al haber nacido estos Yahudim en estos países que son mencionados aquí, pues su lengua base, la que usaban más, era obviamente el idioma del país donde solían residir. Aquí estaban en Jerusalén porque es una fiesta de la cual Abba Kadosh ordena subir precisamente a Jerusalén para observarla, pero pues ya su lengua base no era el hebreo, sino que los idiomas del país donde habían nacido por aquel exilio babilónico, a Babilonia precisamente. Y vamos al verso 11 porque nos da otra clave de lo que hablaban los apóstoles en aquel momento. Dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Pero ¿cuáles son estas maravillas?
Para eso vayamos al libro de los Tehilim, Salmos. Tenemos el 119 y vamos al verso 18, vamos a buscarlo. 14, 15, 16, 17 y el 18 comienza aquí y dice así: Gal Einai Be Habita Niplaot Mi Torateja, que traducido es: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah, o sea, de tu ley. Y precisamente de la Torah estaban hablando los Shalehim, los apóstoles, cuando fue la fiesta de Shavuot Hamishim, 50. Ellos no estaban diciendo palabras como Arraba Basei, Elohim reprenda eso, de nuevo, sino que ellos estaban hablando las maravillas de Elohim, que como ya vimos, con base al texto del Tehilim 119 y verso 18, son las maravillas de la Torah, tanto los 10 azotes que recibió Egipto para que dejara el faraón salir libres de la esclavitud a nuestros primeros padres, como aquella vez que el Padre Celestial abrió el Mar Rojo para que nuestros padres pudieran pasar, y todas las maravillas que recuerdas de la Torá, de los 5 primeros libros del Tanaj, que son Génesis, y esto por sus nombres griegos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo eso es lo que estaban hablando los Shalehim en aquel momento de la fiesta de Shavuot, conocida como Pentecostés, más correctamente traducida como 50, y esto de la palabra que ya vimos, que es, la tenemos aquí otra vez, Hamishim, que es 50. Y con esto comprobamos que lo que ocurre en los sitios cristianos no se sujeta a la Torah. ¿Por qué razón? En esos lugares dicen, y esto prácticamente aplica para todos, que la Torah de Elohim ya pasó, o que solo es para los judíos, los Yahudim. Pero esto es incorrecto, porque entonces ¿cómo podrían estar hablando en lenguas? Ya que este don es cierto, sí existe. El título del tema no es para crear polémica, sino para demostrar que lo que ocurre en esos sitios cristianos no se sujeta al Tanaj, a la Biblia, a la Torah. Porque veamos en 1 de Corintios 12 y el verso es el 10. Aquí lo tenemos. Aquí vienen los dones del Ruach HaKodesh y pues son correctos. Tenemos que aquí dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía. Permíteme cambiar la página. Aquí tenemos la continuación del verso: a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, o sea de idiomas, y a otro interpretación de lenguas. Este don de Ruach HaKodesh como tal es cierto, existe, pero solamente puede ser recibido este don de lenguas al observar la fiesta de Shavuot. Y si en los sitios cristianos no están observando la Torah, no hacen el conteo del Omer, tampoco están observando Shavuot, por consecuencia, lo que hablan en esos lugares al momento de decir las frases que te mencionaba como Arba Basei, Elohim reprenda eso, pues simplemente son invocaciones de demonios. De nuevo, Elohim reprenda el mal. Así que con esto espero que el Padre Celestial pues te abra los ojos. No lo hago para ofenderte, sino para que realmente profundicemos en el estudio del Tanaj y podamos llevar por obra lo que el Padre Celestial nos ordena para su honra y pues lo mejor posible, no como señal, no para salvación, sino que hacemos la Torah como señal de que somos salvos y porque amamos al Padre Celestial.
Bueno, esto sería lo que te puedo aportar de momento. Espero que te haya servido, que estés muy bien. Shalom y hasta la próxima.